Buenas tardes, bienvenidos de vuelta. Vamos a tener entonces la mesa número 7, titulada Revistas, Suplementos y Crítica Literaria. Nuestra primera presentación será en modalidad virtual y la realizará María de los Ángeles Masciotto de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Su ponencia se titula Visualidad y Crítica Literaria en los Suplementos Literarios Argentinos 1925-1928. Tiene 20 minutos para su presentación y al final de la mesa tendremos ronda de preguntas generales. Tiene la palabra entonces María de los Ángeles. Bueno, eh, muchas gracias por la presentación. Espero que se me escuche bien. Eh, Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la presente exposición surge de un estudio mayor como parte del programa de publicaciones periódicas argentinas de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias de la Educación, que depende del CONICET, ¿no? Es un programa que dirigen Geraldine Rogers y Verónica Delgado, y también como parte de mi investigación en CONICET, y que se centra en el desarrollo de una nueva visualidad en los suplementos literarios que circularon en Argentina. Bueno, en este caso, en este periodo particular que estoy trabajando en este momento, es entre 1925 y 1928. La investigación general abarca desde comienzos de siglo hasta los años 30. En este caso me detengo entre 1925 y 1928, que es un periodo de auge de las vanguardias locales. Eh, el suplemento, por suplemento que se publicó semanalmente de manera gratuita, ¿no? Con la compra del periódico, y que ofreció al público lector un contenido cultural ilustrado, coleccionable, ¿no? Eso es lo que entiendo por suplemento. Los antecedentes de estos suplementos que voy a trabajar en este momento, ¿no? Que son el suplemento del diario La Nación y el suplemento del diario Crítica, eh, fueron el antiguo suplemento ilustrado de La Nación, que había circulado los jueves entre 1912 y 1909, y posteriormente de manera esporádica, y el suplemento dominical que el mismo diario había puesto en circulación entre 1920 y 1921. Entonces, en esta ponencia me interesa sobre todo centrarme específicamente en las secciones misceláneas de crítica literaria, ¿no? Del suplemento Letras y Artes del diario La Nación y de Crítica Magazine, el suplemento del diario vespertino Crítica. Bien, estos dos suplementos. En el caso del suplemento de La Nación se publicó entre 1925 y 1929, y en el caso del suplemento de Crítica circuló entre el 26 y el 27. El objetivo es identificar interacciones entre crítica literaria y visualidad en ambas publicaciones, atendiendo a los adelantos técnicos que permitieron la departamentalización de la prensa en consonancia con el desarrollo del periodismo dominical que ya venía desarrollándose en Estados Unidos y en Europa. Se analizará comparativamente las interacciones entre la visualidad de la página y la difusión y lectura de crítica literaria, atendiendo especialmente a la incorporación de una dimensión vinculada con lo novedoso y con un novedoso modo de promoción editorial en los suplementos, ¿no? Además de estos dos suplementos, circuló en la época también el suplemento de La Prensa, ¿no? El diario La Prensa, que es un diario contemporáneo, un diario matutino, al igual que el diario La Nación, ¿no? Pero, bueno, la particularidad de estos dos suplementos de La Nación y de Crítica Magazine es que aparecieron estas secciones misceláneas, que es en las que me interesa detenerme, ¿no? La vida literaria y actualidades del mundo literario, que son secciones literarias misceláneas sobre crítica literaria. Bien, entonces, en primer lugar, voy a hablar un poco de los suplementos. Si bien podemos considerarlos suplementos por su carácter coleccionable y anexo al diario, en principio ninguno de estos materiales se autodenominó como tal. En el caso de La Nación se trataba de la tercera de 5 secciones de la edición ilustrada del domingo. Su novedoso título, Letras Artes,
ponía en relación no solo la literatura con la ilustración, sino también con el campo más amplio de la producción artística, aspecto que se manifestaría en la inclusión de numerosas notas sobre las bellas artes. El día anterior a su salida se promocionaba como una sección literaria, se destacaba también la presencia de los ilustradores que contribuían en ella, y la portada en general solía incluir un texto ilustrado, como ven allí, ya fuera por un dibujo si se trataba de un texto literario o por una fotografía si se trataba de una crítica de arte. En el caso de Crítica Magazine, que es el suplemento del diario Crítica, el diario de Natalio Botana no ofrecía una sección, sino que esta revista, publicada los lunes en formato tabloide, introducía un tipo de material que, si bien era nuevo para el diario, podemos considerarlo antiguo en relación con el desarrollo de las revistas ilustradas misceláneas de Argentina, que habían tenido su auge durante el primer decenio del siglo XX, con Caras y Caretas a la cabeza, ¿no? La nueva revista de crítica comenzó a salir el 15 de noviembre de 1926. El sábado anterior a su salida, el diario promocionaba esta publicación como un suplemento profusamente ilustrado. O sea, lo promocionaba como un suplemento, ¿no? Asimismo, al igual que en La Nación, el anuncio incluía los nombres de los ilustradores que participarían en el número. Crítica se destacó por ser, desde sus inicios, un diario innovador con respecto al uso de la imagen y al trabajo con la visualidad de la página. En este sentido, puede decirse que la presencia de ilustraciones y elementos visuales en su magazine no representaba una novedad con respecto a la propuesta visual total del cuerpo central del periódico. La novedad técnica llegaría varios años más tarde, en 1931, cuando el magazine multicolor inaugurara precisamente una rotativa completamente novedosa para la época, que permitiría imprimir todas las páginas a color. Y Crítica Magazine, por lo tanto, no era un suplemento literario, sino una publicación ilustrada que se asemejaba más al Magazine de la Nación de 1902 que a otras revistas posteriores como La Nación Magazine del 29, el Magazine Multicolor del 31 y la revista Multicolor de los sábados del 33 y el 34. Se destaca y es evidente en esta época de los años 20 un especial predominio de lo visual en estos suplementos y de la imagen, ¿no? En estos dos coleccionables, como pueden llegar a ver un poquito ahí en esas portadas, ¿no? De los suplementos. Un rasgo que compartieron además fue la presencia de ilustradores locales, ya para la época conocidos y cuyas firmas, a diferencia del suplemento de 1902, se hacían presentes en la mayoría de los dibujos que acompañaron los textos. En el caso de La Nación, ilustradores como Oman, Alejandro Sirio, Fabiano, De Lucci, Juan Carlos Huergo, Sergio Tofano fueron los principales nombres, las principales firmas. Y en el caso de Crítica, Bravo, Rechain, Rojas, Arteche, Herberto Carboni. La profusión de dibujos y fotografías hacía que la iconotextualidad entrara en relación estrecha con elementos propios de la visualidad del diario y de la página, ¿no? Como ornamentaciones, tipografías de distintos estilos y tamaños. Vamos a pasar ahora a la visualidad del espacio misceláneo de la crítica literaria en estos suplementos. En ambos suplementos hubo, por un lado, un contenido de crítica literaria presente en notas sobre escritores reconocidos, sobre corrientes literarias, ¿no? Es decir, el artículo literario, y por otro lado, un contenido más o menos fijo presente en columnas noticiosas, conformadas por breves notas en las que se promocionaron libros y eventos contemporáneos. De acuerdo con Jorge B. Rivera, las secciones o columnas dedicadas a publicar gacetillas, esquicios y noticias cortas sobre hechos de actualidad cultural son uno de los formatos del periodismo cultural y pueden tener en algunos medios tanta relevancia como la entrevista, la crítica o el ensayo. En el caso de los suplementos de La Nación y de Crítica, estas columnas conformaron una página de actualidades literarias que se mantuvo a lo largo de la mayoría de sus números. Este fue un espacio en principio dinámico, cuyo nombre fue cambiando junto con su funcionalidad y con su visualidad en el espacio de la prensa. Me voy a detener primero en el suplemento de La Nación, ¿sí? Allí, en 1925, se comienza publicando en la misma página dos columnas de crítica literaria. El libro de la semana, ¿sí? Como ven ahí a la izquierda, ¿sí? Tenemos una columna sobre el libro de la semana,
y Correo Literario. ¿Bien? La primera, el libro de la semana, era muy breve y constaba, como su nombre lo indica, de la reseña de 1 o 2 libros que habían llegado a la redacción. Para dar un ejemplo, en el número del 12 de julio de 1925 se promocionaba el nuevo poemario del poeta vanguardista Francisco Luis Bernández en una editorial muy reciente como lo era Proa, una editorial vinculada con los escritores de vanguardia, acompañado por una pequeña ilustración que reproducía la tapa del libro, como pueden ver, ¿sí? Y la segunda sección, llamada Correo Literario, era una columna con noticias del panorama literario extranjero. Para continuar con el ejemplo del número del 12 de julio de 1925, la columna difundía una novedad que llegaba mediante la agencia de noticias que el diario tenía en París. En el número que damos como ejemplo, la novedad era el centenario de la muerte del conde de Saint-Simon. La noticia se conformaba por breves fragmentos en los que se informaba a los lectores del suplemento sobre la vida y obra del intelectual mediante la presentación de 10 datos significativos que se distribuían visualmente separados por viñetas, ¿sí? Como pueden ver allí esas 3 asteriscos, ¿sí? Se lograba así entre las dos secciones que el lector pudiera acceder a la información sobre el campo literario local gracias a la reseña de libros que se estaban publicando en Buenos Aires y a noticias sobre el campo internacional con un predominio de Francia entre los países más mencionados por medio de las novedades de la columna del Correo. El domingo 27 de diciembre de 1925, La Nación dejaba de publicar el Correo Literario y presentaba una página de actualidades que denominó La Vida Literaria y que es esta que ven aquí a la derecha. Perdón si escuchan bocinas, no sé, hay algún problema en la calle. La primera entrega consistió en 2 notas, una que trataba sobre la construcción de un monumento en memoria al novelista Jens-Peter Jacobsen, y otra sobre una encuesta de la revista francesa Le Nouvel Littéraire sobre la percepción del público lector en torno a la nueva literatura que circulaba en Francia. Junto con ambas notas, anuncios publicitarios sobre librerías y enciclopedias completaban la página. Denme un segundo, a ver si puedo tapar un poco el ruido. A partir del número siguiente, la página se conformaría por numerosas noticias breves de actualidad literaria local, nacional y extranjera. No sé si tengo algunas imágenes más. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿sí? Algunas de las notas se encontraban tituladas, otras sencillamente se diferenciaban por asteriscos y viñetas. Y pasa a ser una página completa, ¿sí? La página se completaba con publicidades sobre novedades literarias de librerías y editoriales y por una viñeta ilustrativa alusiva al mundo de los libros que iba cambiando. Entre las noticias breves se observa así la conformación de un mosaico visual donde se mezcla la reseña de nuevos libros, la difusión de eventos literarios, el desarrollo de editoriales o de novedades sobre escritores y escritoras, también reseñas sobre debates dados en revistas literarias europeas, anuncios sobre publicaciones de libros recientes y próximos, dando cuenta de la diversidad y la amplitud que estaba adquiriendo el mundo literario, tanto local como extranjero. Este mosaico se integra todo en la página final del suplemento, en su contraportada, en su contratapa, digamos, y hace de ella un espacio de lectura rápida, oxigenada por los blancos de la página, miscelánea, que contrasta con el interior del suplemento, donde las notas sobre literatura y arte, en la mayoría de los casos firmadas, junto con los textos literarios, cobraban una extensión mucho mayor, ¿no? O sea, de media página a una página. Por otro lado, en el caso de Crítica Magazine también hubo cambios en la conformación de esta página literaria. Fue en el segundo número de la revista que se publicó en la página 14 la sección Una semana de vida literaria, que allí pueden ver a la izquierda. Esta sección incluyó datos curiosos sobre escritores, información sobre concursos literarios, sobre la venta de libros en Buenos Aires y, como se puede observar en la imagen, numerosos retratos dibujados o fotografiados de los autores a quienes se mencionaba, que ilustraban y daban relevancia a los protagonistas, que eran justamente los agentes del mundo editorial y literario. A partir del tercer número es a partir del tercer número que comienza a publicarse la sección bajo un nuevo título, que es Actualidades del mundo literario, como pueden ver a la derecha, ¿no?
que es el título que predominará en el año y medio de vida del suplemento. En principio apareció en la página 14, el suplemento tenía 16 páginas, al igual que el de La Nación, y a los pocos números dejó de tener un lugar fijo en el magazine. En esta sección, al igual que en la vida literaria de La Nación, el discurso de la crítica se presenta nuevamente, como ven, en formato mosaico, compuesto principalmente por breves reseñas de libros, cuyas tapas también se reproducían, como había sucedido en la sección El libro de la semana, y novedades del campo literario y editorial local principalmente. La cantidad de noticias sobre la escena literaria actual que predominaba en el caso de crítica por sobre la escena extranjera dejaba ver el florecimiento de la literatura y sus agentes en la segunda mitad del siglo XX en Argentina y especialmente en Buenos Aires, ¿no? Nuevos autores, nuevas revistas que circulaban en la ciudad de Buenos Aires, nuevas editoriales, novedades en la publicación de libros, componían las breves notas que colmaban la página. Este espacio exclusivamente literario del magazine tuvo dos particularidades que lo separaban del de La Nación. En primer lugar, además de la información bibliográfica y editorial, dos tipos de textos se destacan visualmente en la sección, y allí lo pueden ver, ¿sí?, en la imagen de la derecha, ¿no? Ven que se destacan visualmente. Por un lado, es la autobiografía de escritores, ¿bien?, las autobiografías literarias, ¿bien?, aquí, y por otro lado también los poemas, ¿bien?, la producción de poemas. La primera autobiografía en ser publicada fue la de Nicolás Olivari y abrió una serie de autobiografías de escritores nobles argentinos que alcanzó la decena en el año y medio de publicación, de esta publicación periódica. Y en segundo lugar, la presencia de 1 a 2 poemas de los jóvenes poetas locales que actualmente participaban en otras revistas que circulaban en Buenos Aires en los años 20, convertía a esta página en un espacio de difusión literaria. En el mosaico, ambos tipos de textos, las autobiografías y los poemas, se destacan visualmente mediante recuadros. Entonces, el lugar destacado que en La Nación se le daba a la publicidad, bien, mediante la propaganda que se destacaba visualmente en recuadros, en crítica se le da a los autores cuya obra y figura se quiere dar relevancia, ¿no? Los jóvenes poetas locales. Este diario no incluía publicidad en su página literaria, sino que ese espacio se brindó a la promoción de poesía. Esto no quiere decir que su contemporáneo de La Nación no publicara poemas, todo lo contrario, eran numerosas las contribuciones poéticas presentes en el suplemento Letras y Artes, sino que el suplemento de crítica, la producción literaria aparecía visualmente en la misma página de las misceláneas críticas. Allí se encontraba casi el único contenido literario que ofrecía el magazine. Y un segundo aspecto que diferenciaba la columna de crítica del de La Nación no era tanto visual, sino discursivo, ¿no? Y algunas de sus notas tenían un tono gracioso o irónico, ¿no?, a diferencia de la seriedad que tenía el suplemento de La Nación. Esto responde también a una característica propia de las pequeñas columnas noticiosas, que, como afirma Jorge B. Rivera, se valen de diferentes recursos para enfatizar el carácter y el sentido de la noticia. Uno de los más frecuentes es el empleo de la ironía y la mordacidad como recurso retórico de acentuación. En este aspecto, la sección dialogaba con el periódico vanguardista Martín Fierro, principal competidor e interlocutor de los suplementos literarios de la época. Puede decirse que tanto esta como otras revistas de la vanguardia local contemporáneas, junto con los suplementos, fueron los espacios que circularon, en el que circularon los escritores y textos de la época y coadyuvaron a la consolidación de un público de revistas literarias y artísticas en la Buenos Aires de los años 20. Bien, y finalmente, no sé si, bueno, me queda un minuto. No voy a llegar a hablar de los antecedentes y de los posteriores usos, así que eso lo podemos dejar para el momento del debate, ¿sí? Les muestro aquí mi mail, por si alguno quiere seguir dialogando, y bueno, después en el debate hablamos sobre los antecedentes de esta sección, que es lo que me quedó por comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. Ahora vamos a escuchar la ponencia titulada ¿Qué debe ser el arte americano? La revista de avance 1927-1930 y la crítica literaria.
Presentan Natalia Acevedo, Santiago Matiz y Solara Montoya de la Universidad Pontificia Bolivariana. Les recuerdo que tienen 20 minutos. ¿Se escucha? Bien, buenas tardes. Em, Como indica el título, nosotros venimos a hablar sobre la revista de Avance. Hacemos parte del semillero en estudios literarios latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, entonces, sin más, empecemos. A mediados del siglo XIX se empieza a volver común la publicación y circulación de revistas culturales con contenidos heterogéneos asociados al arte, la cultura, la política o la vida social en las primeras grandes urbes. Ya para mediados del siglo XX, este tipo de publicaciones se consolidaron como una plataforma para intelectuales vinculados a múltiples disciplinas e interesados en intervenir en la esfera pública. Es necesario, entonces, entender que la identidad de cada revista se consolida a partir del trabajo colectivo de quienes colaboraron en ella, quienes la financian y la comunidad de lectores a quienes llega la misma. En el caso latinoamericano, es pertinente mencionar que los primeros estudios sobre revistas culturales estuvieron a cargo de universidades estadounidenses e investigadores europeos interesados en los estudios hispánicos. Incluso hoy, la mayor concentración de revistas latinoamericanas se halla en fondos documentales europeos y estadounidenses. Esto nos sitúa frente a un hecho con implicaciones significativas que es necesario enunciar y problematizar, a saber, la dificultad para el acceso y estudio del patrimonio documental de América Latina. Afortunadamente, desde principios de la década del 90 del siglo XX ha habido un resurgimiento del interés por los estudios revisteriles latinoamericanos, auspiciado por instituciones públicas y privadas latinoamericanas y en el marco de novedosas políticas abocadas a la recuperación de material documental de diferente índole. El estudio riguroso de las revistas culturales latinoamericanas, además de permitirnos una aproximación a diferentes corrientes estéticas o políticas, posibilita enmarcar y analizar una parte importante de la historia intelectual y cultural de América Latina. Por ejemplo, es interesante notar cómo el denominado giro material abre un amplio espectro de posibilidades para los estudios revisteriles y nos permite concebir las revistas como entidades en constante flujo, capaces de dar respuestas o abrir preguntas alrededor de problemas contemporáneos. Así pues, en consonancia con lo planteado por Horacio Tarcus, estas fungen como nodos de redes intelectuales y pueden ser concebidas como instrumento privilegiado en la disputa de la hegemonía del campo cultural. Volver sobre revistas como Amauta, Hélice o Martín Fierro, a varias décadas de su publicación y circulación, aún es una fuente extensa de multiplicidad de recursos para pensar nuestra tradición y nuestro presente. En este sentido, es en este sentido que la presente investigación en curso profundiza en los modos en que la revista de Avance 1927-1930 posibilita comprender el lugar de los procesos de crítica literaria y artística en el marco de los proyectos para la consolidación de identidades nacionales y regionales. Para dicho propósito, son dos los ejes que articulan este ejercicio. En primer lugar, la descripción de las características macroestructurales y conceptuales de la publicación y en segundo lugar, el análisis de algunos elementos constitutivos de la sección que debe ser el arte americano. Esto con miras a reflexionar en torno a las vigencias, potencialidades y o limitaciones de dicho interrogante y las respuestas al mismo en el marco de los procesos de crítica literaria contemporánea en América Latina. Esto a manera de introducción, si se quiere. Primero, de carácter vanguardista y revolucionario. Entender el contexto de emergencia de las revistas es indispensable para poder situar las mismas y ponerlas en diálogo con su tiempo y con nuestro presente. En el caso que nos compete, situamos al grupo minorista como un antecedente esclarecedor a nivel intelectual y artístico de la revista de Avance. Se trató de un grupo de intelectuales y artistas cubanos vinculados a varias disciplinas, afines al antiimperialismo, al rechazo a las dictaduras y al diálogo abierto con el vanguardismo europeo y del resto del continente americano.
Si bien sus reuniones iniciaron de manera espontánea para debatir el acontecer sociocultural de la isla, prontamente el grupo se organizó para manifestar su descontento frente a la realidad política. Pese al breve periodo de recuperación de la industria azucarera que se da entre 1923 y 1925, el gobierno de Alfredo de Zayas y Alfonso, 1921-1925, estuvo caracterizado por políticas que respaldaron adquisiciones fraudulentas y consolidaron un ambiente de corrupción para beneficio personal del presidente y sus compañeros de gobierno. El homenaje a la escritora uruguaya Paulina Luisi, que se estaba rindiendo el 18 de marzo de 1923 en la Academia de Ciencias de Cuba, fue el escenario ideal para un hecho histórico recordado como la Protesta de los 13. En aquel momento, 13 intelectuales, muchos de ellos participarían posteriormente de manera activa en la revista de Avance, denunciaron públicamente la adquisición del convento capitalino de Santa Clara de Asís por una suma escandalosa en un momento crítico para la economía isleña. En adelante, el rol de la intelectualidad cubana estaría asignado por un compromiso político ineludible que se tradujo en la conformación organizada del grupo minorista y el reconocimiento de sus responsabilidades como hombres de letras para el futuro de la patria. En su manifiesto, dado a conocer el 6 de mayo de 1927, los minoristas abogan por la revisión de los valores falsos y agotados, por el arte vernáculo y en general por el arte nuevo en sus diversas manifestaciones, por la introducción y vulgarización en Cuba de las últimas doctrinas teóricas, prácticas artísticas y científicas, por la reforma de la enseñanza pública y contra los corrompidos sistemas de oposición a las cátedras, por la autonomía universitaria, por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo yanqui, contra las dictaduras políticas universales en el mundo, en la América, en Cuba, contra los desafueros de la pseudodemocracia, contra la farsa del sufragio y por la participación efectiva de los pueblos en el gobierno, en pro del mejoramiento del agricultor, del colono y del obrero en Cuba, por la cordialidad y la unión latinoamericana. Esta es entonces, a grandes rasgos, la línea ideológica que caracteriza no solo los antecedentes de la revista, sino su posterior circulación y lo que luego conoceríamos como la Gran Revolución, ¿no? Ya desde el grupo minorista, entonces, pueden intuir el talante ideológico, ya no solo estético, de esta publicación. Es la segunda década del siglo XX y Cuba está por entonces asolada por la pobreza. Los precios del azúcar se están desmoronando y el gobierno de turno tiene en su contra una intelectualidad joven y militante que desde la protesta de los 13 no ha cesado de hacerle oposición en diferentes frentes de la esfera pública. Simultáneamente, América Latina está entrando en contacto con el vanguardismo europeo. En diferentes países ya ha surgido una cantidad importante de revistas culturales que posibilitan la consolidación de redes intelectuales, el debate y la circulación de ideas. Es en este marco que surge la revista de Avance como una publicación periódica que buscó la renovación estética y la reflexión permanente alrededor de cuestiones intelectuales de toda índole. Si bien la Revolución cubana tuvo lugar entre 1953 y 1959, cabe destacar cómo hacia los últimos números de la revista ya se empieza a notar una militancia política activa afín al ideario comunista y a los postulados de pensadores como José Martí, 1853-1895, o Carlos Baliño López, 1828-1926, entre otros. Baliño López es quien traería el marxismo a Cuba y es fundamentalmente reconocido por ello. El propio Castro lo reconoce como una de sus principales influencias intelectuales, además de Martí. No es tan conocido como Martí, pero bueno, tuvo una trascendencia importante. Tras el triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia y en el contexto de una posguerra que invitaba a la renovación de los valores éticos y políticos, la revista de Avance puede concebirse como un antecedente en el campo cultural de lo que posteriormente fue el triunfo de la Revolución Armada. De hecho, pese a las
pretensiones iniciales de restringirse al campo artístico y cultural, el grupo editorial no puede evitar dar cabida a reflexiones del campo sociopolítico. Para citar a la historiadora del arte y estudiosa de la tradición cubana, Olga María Rodríguez Bolufé, subsiste en la cualificación del arte nuevo el criterio de que la renovación del hombre y la sociedad se consigue por las vías de la creación artística, lo que explica por qué homologan arte nuevo con arte revolucionario. Es así como en diferentes números las reseñas de las novedades literarias en el continente o las reflexiones de carácter estrictamente estético sobre música, pintura o teatro son seguidas de disertaciones o ensayos alrededor del problema de la tierra o del estado de los campesinos en Cuba. Esto, en última instancia, viene a corroborar el carácter heterogéneo que caracterizó a las revistas culturales de la época y a las redes intelectuales que fueron tejidas a través de ellas. Una vez finalizada la publicación de la revista de avance, sobresale el vínculo que Jorge Manache, 1898-1961, y Francisco Ichazo, 1901-1962, ambos miembros fundamentales del grupo editorial tuvieron con la organización política ABC, la cual fue fundada en 1931 en La Habana con el propósito de oponerse al gobierno de Gerardo Machado y promulgar ideas antiimperialistas y cooperativistas. ABC fue acusada por algunos sectores de la opinión pública cubana de fascista, por otros de comunista. Lo cierto es que ellos manifestaban oponerse a ambas ideologías y en su militancia contra el gobierno de Machado lograron generar discusión alrededor de temas como los derechos de los trabajadores, el sufragio femenino, la anticorrupción, entre otros tantos, todos vinculados a cuestiones que habían sido desarrolladas previamente en la revista y que pasarían a tener un papel fundamental en el posterior triunfo de la Revolución Castrista. Bien, luego de ese recorrido que nos permite entender cuál es el talante ideológico de esta publicación, quisimos compartirles esta imagen del grupo minorista, un poco para que tengan noticia de sus rostros, pero también para enfatizar en cómo es el principal nodo que posibilita relaciones transatlánticas en términos, digamos, de intelectuales. Aquí en la parte inferior derecha vemos un rostro más o menos conocido, que es el de Federico García Lorca. Su estancia en Cuba fue muy breve, pero la relación que tuvo con el grupo minorista fue muy importante para traer la renovación estética y artística a la isla. Bien, revista de avance, segundo, revista de avance, una independencia absoluta hasta del tiempo. El 15 de marzo de 1927, la revista de avance publica su primer número en La Habana, Cuba. Inicialmente tuvo una frecuencia quincenal, sin embargo, a partir del número 18 de avance circuló mensualmente hasta su cierre. Con un total de 50 números publicados, el último de ellos fechado el 15 de septiembre de 1930, la revista se consolidó como una de las principales plataformas para la renovación artística y cultural de la isla a principios del 20. El paradigma consolidado por la protesta de los 13 y la conformación del grupo minorista convergen diferentes esfuerzos al interior de la revista de avance. De hecho, su grupo editorial estuvo inicialmente conformado por varios de los integrantes del mentado grupo de intelectuales. Si hacemos una comparativa, podemos encontrar esos rostros en común. Como suele suceder en revistas de larga duración, hubo movimientos en el equipo editorial. Este grupo, denominado Los Cinco, estuvo inicialmente conformado por Alejo Carpentier, Martí Casanovas, Francisco Ichazo, Juan Marinello y Jorge Manac. Por un lado, Carpentier, pese a colaborar activamente con la revista en adelante, solo permaneció como editor en el número 1 de 1927 y ocupa su lugar el escritor cubano que vemos abajo, José Zacarías Tallet, quien permanece hasta el número 27. Por otro lado, el catalán Martí Casanovas funge como coeditor hasta el número 10 del primer año antes de marcharse al exilio en México. A partir del número 11 sería el ensayista e historiador cubano Félix Lizazo quien le sustituiría. Finalmente, el cuerpo editorial constaría a partir del número 27 de solo 4 editores. Gracias a la influencia del minorismo, el proyecto sociopolítico se suma una vocación vanguardista en el orden estético, lo que supone un gusto por la transgresión de la grafía, la ortografía, la retórica y la sintaxis. La revista, en tanto núcleo para la renovación artística y cultural, se propuso un estado de transformación permanente.
Pese a que es ampliamente reconocida por su subtítulo, Revista de Avance, lo cierto es que el grupo editorial lo cierto es que el grupo editorial modificó con el pasar del tiempo el título de la misma para que fuese homónima al año en curso. Además, el subtítulo, siempre en minúsculas, ejemplifica que, si bien en el terreno político ejemplifica, según los editores, un derrocamiento en el orden gráfico de las figuras mayúsculas, que, si bien en el terreno político es imposible derrocar, en el terreno estético pueden suprimirse. Esta atención a las connotaciones gráficas exhibe una preocupación vertebrada por diferentes acciones. Según ha explicado Elga Ramírez, el concepto visual de la revista se ve fuertemente influido, como podemos ver, por el Art Deco. A diferencia de otras publicaciones, el anuncio comercial pasó al final de cada número para no contaminar el discurso conceptual. Aquí podemos ver que, de hecho, es muy particular que ocurre que el discurso publicitario se adapta a los contenidos de la revista. Ocurre, por ejemplo, con la Real Sidra asturiana, que se vende para artistas e intelectuales como la clave de la inspiración. La revista de Avance tuvo secciones relativamente consistentes a través de los años. Entre los más destacados hallamos, bajo el título Directrices, una de las secciones más importantes de la revista. Allí los 5 comentaban temas de actualidad, además de, digamos, las pautas de lectura para el número en cuestión. A su vez, exhibían un diálogo permanente con el público lector mediante la publicación de sus posicionamientos sobre las discusiones que generaban la recepción de números anteriores. A continuación, con frecuencia aparecía un espacio exclusivo para textos literarios y, si bien primaron los géneros del ensayo, el cuento y la poesía, no fueron pocos los esfuerzos para divulgar lo último del teatro internacional. No en vano, la posterior creación del grupo teatral La Cueva fue producto del aliento de Avance. Alternativamente se encontraban las secciones letras extranjeras, letras hispánicas y letras. Se trató de un espacio para reseñas bibliográficas sobre las novedades literarias y editoriales en Europa y América Latina, particularmente en Cuba. Dichas secciones, y esto es clave, cumplieron el doble propósito de hacer, por un lado, las veces de vitrina publicitaria. Allí, por ejemplo, se pregonó la velocidad con la que el romancero gitano de Federico García Lorca se agotaba en ultramar. Y por otro lado, esta segunda función fue que la curaduría de los textos reseñados tributaban a la formación de un público lector con un gusto modelado por el comité editorial. Aparecieron además las secciones Almanaque, Index Barburum, en el que se brindaba información sobre diferentes exposiciones en la isla y se hacía una corrección idiomática que hacía las veces de crítica de medios de las diferentes, digamos, publicaciones noticiosas de la isla. Es importante enfatizar que la revista se acaba producto de las protestas estudiantiles que se dan en 1930 y como último gesto de resistencia ante el silenciamiento y la censura del gobierno de Antonio Machado. Sobre nuestro microobjeto de estudio, que es la sección ¿Qué debe ser el arte americano? Voy a ir muy rápido porque nos queda solo medio minuto. Son 4 las preguntas que componen este interrogante. En primer lugar, ¿cree usted que la obra del artista americano debe revelar una preocupación americana? ¿Cree usted que la americanidad es cuestión de óptica, de contenido o de vehículo? ¿Cree usted en la posibilidad de caracteres comunes al arte de todos los países de América Latina? ¿Y cuál debe ser la relación del artista americano ante lo europeo? Esta indagación se publica entre el número 27, hasta el 38, y a ella responden diferentes intelectuales. Muy rápidamente le vamos a dar voz a esas personas que disienten de lo propuesto por la sección. Vale, al final, en el espacio del debate, discutiremos cuáles son esas voces disidentes respecto a esa sección para que tengamos ocasión de discutirlas más ampliamente. Muchas gracias a los ponentes, Natalie, Santiago y Solara. Les invito a permanecer en la mesa para escuchar la última ponencia, que estará a cargo de Adriana Lamoso, de la Universidad Nacional del Sur en Argentina, y se titula Revistas culturales latinoamericanas como soportes para el debate de ideas estéticas y políticas. La ponente tiene 20 minutos para su presentación. Le doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Les saludo desde la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina. Espero que me estén escuchando bien. Sí, perfecto. Muchas gracias.
Agradezco especialmente a la organización de este coloquio la generosidad y la impecable comunicación a través de distintos correos electrónicos que nos han orientado muy bien para poder estar presente ahora. Y bueno, la oportunidad de poder escucharles y compartir las investigaciones a la distancia, dadas las restricciones que todos conocemos que tenemos en Argentina en este momento. Deseo compartirles también una investigación reciente y agradecer a la colega doctora Cecilia Guadalupe Neubauer, que me compartió desde México los archivos que me han permitido indagar en esta investigación especial relativa a, en particular, una publicación del Fondo de Cultura Económica, como es La Gaceta, y explorar en particular la injerencia del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada, dado que pertenezco a ese consejo directivo de la Fundación y este año se conmemoran los 60 años del fallecimiento de don Ezequiel. Dicho esto, entonces, les comparto mi trabajo, esperando que sea de su agrado. Bueno, una lectura de la emergencia de una industria editorial a nivel continental puede verse plasmada en la historia del Fondo de Cultura Económica, fundado en México en el año 1934. Su creación significó para América Latina el surgimiento y la concreción de una empresa editorial cuyo radio de acción y despliegue estuvo centrado en los países de habla hispana. En tiempos en los que circuló con fuerza la reflexión sobre una posible comunidad, identidad continental, visto en discursos como el de Pedro Enrique Sureña en el marco de la cátedra Charles Norton en Harvard, y frente a una serie de acontecimientos mundiales como la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, la gesta de una empresa de este tipo encontró una América Latina con la mirada vuelta hacia sí misma y a sus pensadores ensayando ideas sobre su propia conformación. En dicho contexto, y como estrategia de difusión que irá modificándose con el tiempo y sus protagonistas, la publicación La Gaceta reunirá a pensadores preocupados por la construcción de un espacio latinoamericano de divulgación del conocimiento. El objetivo de este trabajo es analizar la presencia del ensayista argentino, como les anticipé, Ezequiel Martínez Estrada, 1895-1964, dialoga mucho con la presentación que acabamos de escuchar, en las páginas de La Gaceta, en una coyuntura marcada por lo que denominamos afinidades electivas, su amistad con Arnaldo Orfila Reynal y los episodios relacionados con una toma de posición beligerante respecto de los acontecimientos continentales a mediados del siglo pasado. Dicha construcción nos permite realizar también un análisis integrador de la presencia del ensayista argentino en el espacio de la editorial, así como de su progresiva proyección a la esfera continental, signada por procesos históricos de significativa relevancia como la Revolución Cubana. Bien, participación del ensayista argentino entonces. Se designa como afinidad electiva a un tipo particular de relación dialéctica que se establece entre dos configuraciones sociales o culturales, que no es reducible a una determinación causal directa en un sentido tradicional. Se trata de un movimiento de convergencia, de atracción recíproca, de confluencia activa, capaz de llegar a una combinatoria heterogénea. Y también tengo como fuente Horacio Targos. En el campo de estos, en el marco, perdón, de estos soportes materiales y simbólicos, situamos al escritor argentino, quien contó con el patrocinio de los directores de la prestigiosa casa editorial. En particular se destacan los vínculos de amistad intelectual entablados con el editor Arnaldo Orfila, más que con su precedente, digamos, en la dirección del fondo, que ha sido Daniel Cosío Villegas, que el propio Martínez Estrada destaca en los artículos de La Gaceta. Estas publicaciones periódicas se nuclean en torno a debates de época que resultan de interés para la discusión estética y sobre todo política en el ámbito latinoamericano. Uno de ellos es el discurso que pronunció el escritor el 3 de diciembre de 1958 al conmemorarse el 25º aniversario de su más conocido ensayo, estimo que sí, en esta época, Radiografía de la Pampa, y que ofreció en la Sociedad Argentina de Escritores de Buenos Aires. Esa publicación se realiza en La Gaceta en enero del 59, ¿no? La disertación se reiterará 2 años más tarde con motivo de celebrarse los 19 años de otra revista cultural importante, Cuadernos Americanos, sello editorial perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo director era Jesús Silva Herzog.
Asimismo, se reeditó su despedida a don Alfonso Reyes, cuyo deceso ocurrió el 27 de diciembre del 59 en la Ciudad de México bajo la presidencia de Adolfo López Mateos. La primera publicación del pensador argentino dedicada al prestigioso intelectual mexicano se realizó en enero del 60 a cargo de la Gaceta, mientras que el 1 de marzo del mismo año lo editó Cuadernos Americanos. La primera revista, a su vez, lo reeditará en abril del 89. Puede apreciarse, a partir de esta exploración inicial, la convergencia de publicaciones en diferentes títulos editoriales que se vuelven a poner en circulación en el marco de soportes revisteriles que se entroncan y dialogan entre sí. Entre estas redes textuales se tejen consensos que acuden a fortalecer la circulación de ideas políticas. Estas alcanzan eco y afianzan alianzas estratégicas en los escenarios históricos de la América Latina en un presente inmediato. En particular, la referencia más clara y evidente se sitúa en el terreno del reciente triunfo de la Revolución Cubana, con lo que adquieren relevancia sus consignas independentistas vinculadas a la soberanía territorial, la emancipación económica, la liberación de las clases oprimidas, así como el fortalecimiento productivo en vistas a consolidar un frente de resistencia continental articulado desde diferentes esferas, entre las que toma relevancia el campo revisteril, editorial y cultural. En este activismo colectivo se enmarca la publicación en octubre de 1960 por parte de la Gaceta del artículo de Ezequiel Martínez Estrada titulado Alma Fuerte, el poeta de los humillados y ofendidos, en relación y en alusión al escritor argentino Pedro Bonifacio Palacios, 1854-1917, con seudónimo Alma Fuerte, quien representó en su poesía las desigualdades y la injusticia social. Con esto aludiremos a las problemáticas seleccionadas por los editores para la publicación de artículos de interés en vistas a ingresar a los debates de ideas políticas en la América Latina. Por ello nos referiremos al discurso pronunciado por Martínez Estrada en la celebración del 25 aniversario de la casa editorial Fondo de Cultura Económica, que se publicó en la Gaceta en septiembre de 1959 con el título de El Fondo, Instituto Editorial de Instrucción Superior y Popular. En este artículo distingue a su amigo Arnaldo Orfila y confirma su presencia efectiva en México luego de numerosos intentos que se rastrean desde inicios de los años 40. Destaca Ezequiel Martínez Estrada el valor de la casa editorial para el panorama cultural latinoamericano, para lo que acude a una serie de imágenes que resultan recurrentes en el nivel argumentativo y que recuerdan a la batalla de ideas que protagonizó el ensayista con Jorge Luis Borges en el contexto del posperonismo. Aclara las figuras metafóricas del vaquiano y del rastreador. Fíjense que son dos figuras metafóricas que remiten a la pampa, ¿no? Y las considera en relación con el Fondo de Cultura Económica en los siguientes sentidos. El Fondo de Cultura Económica como vaquiana sería como aquellos que hayan camino donde no los hay, y en relación con el rastreador, a los que saben seguir un rastro invisible por selvas y montañas. Destaca una función ancilar que prestigia al Fondo de Cultura Económica y que consiste en asumir un rol difusionista y didáctico que como imperativo moral se consolida, cita, en la Ilustración del Pueblo, fin de cita, como empresa editorial de lo que él llama instrucción superior y popular al mismo tiempo. A esta dinámica editorial la exime del mercantilismo. Estas políticas estéticas que resalta Martínez Estrada en tanto decisiones significativas de la revista permiten entrever su propia postura frente al arte y a la literatura, por cuanto no destaca el valor de los saberes populares por sí mismos, sino que enfatiza el reconocimiento a la cultura de élite con su peso específico, al tiempo que valida la dinámica que permite conectar ambas esferas. Esta posición trajo algunos problemas en estos años de su participación en la esfera latinoamericana.
Junto con estas variables, subraya el conocimiento proveniente de las culturas originarias, esto es singular en su pensamiento, entre las que menciona la cultura náhuatl, maya, inca y chibcha, a la par que revaloriza los saberes literarios y artísticos en correlación con otras formas de la producción del saber, como los que ofrecen la etnología, la antropología, la arqueología y la disciplina histórica. Denomina entonces como nueva cultura americana a aquellas que sostienen las fuerzas de las civilizaciones nativas. Recupera el lineamiento con sus lecturas precedentes, articuladas en virtud de un eje moral que enuncia como la búsqueda de una cultura del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto es la publicación en la Gaceta de 1960. Para observar en perspectiva el impacto de esta empresa cultural en el escenario internacional, remitimos a las palabras de Liliana Weinberg, quien señala, y estas son palabras de la doctora Weinberg, la propia historia del Fondo de Cultura Económica nos muestra la consolidación de un vasto proyecto editorial que en mucho supera los límites de un plan de publicaciones. En su caso, no se trata solo de sacar a la luz obras aisladas para remediar ausencias en distintos nichos del saber especializado, se trata de interpretar el mundo, organizar su conocimiento y dotarlo de sentido a partir de un plan estratégico de largo plazo, a la vez que de propiciar una intervención concreta en el ámbito cultural que hace del libro una herramienta fundamental para un amplio programa de efectos multiplicadores en el espacio latinoamericano. Y aquí fin de las palabras de la doctora Weinberg. Las publicaciones organizan la producción del saber y con ello un modo de leer que desafía las epistemologías que ordenaron el discurso, en términos de Foucault. Como señala el investigador Mondragón, detrás de cada propuesta editorial hay también una política de la lectura, y más adelante indica que la estratificación social, el colonialismo cultural y la violencia han dejado su huella y contribuyen a esa producción social del olvido. Estas son palabras del doctor Rafael Mondragón. Estructuras con las que estas lecturas colisionan. En función de estos propósitos, Martínez Estrada orienta su artículo en homenaje a la trayectoria de la casa editorial, lo que hace visible, por una parte, una cuidadosa labor de revisión de las decisiones que tomó el Fondo de Cultura Económica como empresa cultural, que cumple, recordemos, en ese entonces 25 años de existencia, y por otra, permite mensurar su impacto en el continente a la luz de las resonancias de la Revolución Cubana triunfante en enero del mismo año. A la luz de estas motivaciones, resalta, y estas son palabras de Ezequiel, las fuerzas indígenas como sostén de una nueva cultura americana y de un nuevo régimen de vida basado en la identidad de origen y de destino. Fin de cita, esta enunciación corresponde a 1959. Estas palabras entonces orientan un camino. Recordar que el 17 de febrero de 1960, Martínez Estrada llegaba a tierras cubanas con un fin auspicioso: recibir el premio literario por parte de una nueva empresa editorial, para entonces inédita, Casa de las Américas, recientemente fundada por el gobierno revolucionario, entidad que lo galardonara por su ensayo titulado Análisis Funcional de la Cultura, texto que publicara el Ministerio de Educación en La Habana, Cuba, ese mismo año. Bien, para finalizar, corrí mucho porque lo ensayé para no pasarme de los 20 minutos, pero noto que me quedan unos minutitos. Para finalizar, recupero algunas de las líneas de la gestión de Orfila al frente del Fondo de Cultura Económica. En la Gaceta, entonces, se perfiló su política editorial sintetizable en un concepto, esto lo hemos discutido con la doctora Neubauer, beligerancia. Dentro de esta hay dos momentos claros. En el primero, de 1954 a 1959, se impuso el propósito de difusión. Fragmentos de libros, notas sobre autores y obras, noticias culturales sobre países elaboradas expresamente, encuestas de opinión y entrevistas, una sección de notas sueltas y un listado de novedades, todo enfocado a proporcionar información.
En el segundo momento, de 1959 a 1965, se percibió un afán de propuesta crítica e intelectual orientada a los movimientos libertarios de los países hispanoamericanos en vías de desarrollo y a abundar en los problemas sociales, económicos y políticos, tanto que el Fondo de Cultura Económica se hizo eco de la línea trazada por Raúl Prebisch en la CEPAL, quien en la famosa reunión continental de Punta del Este de 1964 llegó a mostrar su desacuerdo con la Alianza para el Progreso promovida por los Estados Unidos. En esta última vía se sitúan las publicaciones del escritor argentino con una mirada latinoamericanista acorde a las redes que propiciaron acuerdos en torno a las luchas por la liberación de los pueblos, alineadas a posiciones anticapitalistas y antiimperialistas. Se perfila su adhesión a la defensa de los derechos humanos y su protagonismo como agente transformador de sensibilidades y de formas de percepción del mundo, imperativo categórico que profundizará en los años siguientes, por cuanto es posible afirmar que su política estética es claramente decolonizadora. Yo voy a dejar aquí la presentación, señalarles también que hay muchas otras publicaciones del escritor en la Gaceta que están prontas a ser exploradas, como anticipación unas publicaciones que refieren a la figura de Guillermo Enrique Hudson y responde a uno de los ensayos también publicados por el escritor, otro artículo vinculado a Kafka y sobre todo me interesa mucho indagar en las publicaciones que realiza la Gaceta sobre la figura de José Martí por parte de este escritor argentino. Bueno, les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias a las ponentes por las intervenciones. Aquí abriríamos la ronda de preguntas, pero si les parecen, pues daremos 3 minuticos tanto a María de los Ángeles como a la ponencia de los compañeros aquí para que cierren y ahí sí abrimos la ronda de preguntas generales. Entonces tiene la palabra María de los Ángeles. Bueno, muchas gracias. No, solamente mencionar con respecto a los antecedentes que el nombre de estas columnas de estos diarios de los años 20 reciclaban un nombre que se había utilizado en la antigua sección diaria durante muy poco tiempo, publicada en el diario La Nación y en el diario La Prensa a fines del siglo XIX. Se te fue la voz. Desde mediados de 1892, en el diario La Nación aparece una sección de movimiento literario, ¿no? Y en la prensa una sección de vida literaria. Entonces, estas secciones de los suplementos retomaban, ¿no? esta antigua sección que fue muy breve del siglo XIX, y que se había publicado en el siglo XIX en el cuerpo del periódico, no en el suplemento, ¿no? No existía todavía suplemento, ¿no? como objeto periodístico moderno, ¿no? Y con respecto a las posteriores columnas, ¿no? Después se desarrolla a lo largo del siglo XX este espacio de gacetilla literaria en numerosos suplementos, y también vuelve a los diarios populares y masivos, por ejemplo, en el diario El Mundo, que es un diario también de la tarde de 1928, donde, ¿no? digamos, posterior a este periodo de estos suplementos, donde aparece también la sección Los autores y las obras. Entonces, bueno, me parecía que es entre el 25 y el 28 el momento en el que se puede ver de manera más particular en suplementos más orientados hacia la literatura, ¿no? Estos apartados, estas páginas literarias, ¿no? Donde se ven un mayor trabajo con la visualidad, la materialidad, y cómo eso incide también en la escritura y en la promoción de textos, y la promoción editorial, ¿no? En conjugación con lo que es también en el cuerpo de estos suplementos, la difusión de literatura. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ahora tienen la palabra la mesa.
Como mencionaban mis compañeros ahorita, a pesar de que la revista plantea unos interrogantes particulares, también le da voces a intelectuales disidentes que cuestionan el estatuto mismo de las preguntas. Y esto evidencia que, pues, pese a su trasfondo ideológico, la indagación no tuvo un carácter coercitivo y se constituyó como una constelación heterogénea en la esfera pública. Bueno, y ejemplos de esto son, por ejemplo, el poeta y diplomático venezolano José Antonio Ramos, que critica la indagación porque le parece erróneamente planteada y pues también reconoce que a pesar de que hay eh, em, una dominación idiomática, pues pugna por la autonomía del arte. Pues esto también se ve evidenciado, por ejemplo, en Carlos Montenegro, que problematiza las relaciones simbólicas y físicas que entablan entre sí los países de América Latina. Opinión que se hace evidente en el siguiente apartado. Me quedé maravillado cuando supe de la construcción del trasandino. Me asombré aún más el día que sepa que un gaucho argentino le prestó su faca a un chileno para que comiera de su misma res. Bueno, pues esto da a entender que para Montenegro el americanismo es un proyecto que puede llegar a ser irrealizable, teniendo en cuenta que las diferencias ideológicas, políticas y territoriales son circunstanciales. Em, pues como conclusión, esta ponencia ha hecho un recorrido sobre la relevancia de la revista de Avance como plataforma para la renovación artística y cultural latinoamericana, al poner énfasis en la sección que debe ser el arte americano, principalmente a las luces de las voces disidentes de la encuesta. Bueno, ahora bien, la presente investigación en curso busca a partir de lo enunciado anteriormente para cotejar la vigencia de los postulados más relevantes presentes en la sección. Pretendemos retomar casi a los 100 años de la publicación de la revista, aquellas inquietudes que pueden entablar un diálogo cercano con las problemáticas contemporáneas. Muchas gracias. Bueno, abrimos la ronda de intervenciones, comentarios o preguntas, tanto en el chat como aquí. Y comienzo yo con una pregunta para María de los Ángeles, y es preguntarte si los suplementos por su misma materialidad y los textos publicados allí, eh, que aquí alguna vez se llamó crítica ligera, a estas reseñas, comentarios de libros, etcétera, son una forma más efectiva de promover ciertas ideas o ciertas tendencias en un periodo determinado. Y se puede contraponer incluso a la revista, que es más especializada, que se toma tiempo incluso para responder preguntas como la que planteaban aquí en la revista Avance, como que es el arte americano. Entonces, como preguntarte por eso. Y allí tenemos otra pregunta. Ok. Adelante, María de los Ángeles. Sí, me preguntabas, perdón, porque se me cortó en un momento la conexión. ¿Te puedo pedir que repitas? Claro. La pregunta es si por la misma materialidad que supone el suplemento y que Ujú, exige que las formas sean más cortas y eh, haya una cantidad de textos más misceláneos, ujú. e incluso aquí lo hemos llamado crítica ligera a las reseñas y a otros tipos de textos similares, termina siendo una forma más efectiva de promover lo literario o ciertas ideas en Ujú. contraposición a la revista especializada que responde como a preguntas más eh, de Bien, más largo aliento. ahí recupero porque ahí ya había vuelto, ya me había vuelto la conexión. Había escuchado la última parte y la primera se me había cortado. Em, sí, en realidad estos diarios, imagínate que estos suplementos son de 16 páginas, o sea que espacio para escribir había y las notas en general eran largas. Es decir, lo misceláneo aparece en esta sección que es una página, ¿no? Y es una innovación en este momento, o sea, los suplementos anteriores, precedentes, digamos, de comienzos del siglo XX, no incluyen esta sección miscelánea, ¿sí? Quizás tenga que ver, digamos, la inclusión de esta sección con la competencia con las revistas misceláneas de la época y al mismo tiempo con las revistas de vanguardia que tenían este tono irónico alrededor de la literatura. Se te apagó el micrófono.
bueno, esta cuestión, perdón, esta cuestión que tiene que ver con, bueno, incluir lo misceláneo, pero no era lo que predominaba en el momento, ¿sí? Es otro tipo de visualidad diferente a lo que es la visualidad del suplemento en la época, ¿bien? Entonces, yo creo que tiene que ver más que nada con establecer un espacio, una página publicitaria, ¿no? En el caso de La Nación es una página que incluye publicidades y reseña de libros, y en el caso de Crítica, lo que vendría a reemplazar los recuadros publicitarios es justamente la sección, o sea, los pequeños recuadros sobre de poemas, digamos, donde difundían poemas, y autobiografías de escritores, ¿no? O sea que lo que se publicitaría sería la literatura misma, ¿no? La publicidad aparece en otro espacio. Pero me parece que por eso es interesante ver, digamos, otro vínculo entre visualidad y en este caso crítica literaria, diferente al que aparecía en el resto de las notas del periódico, que eran las notas serias, ¿no? Por eso también es relevante pensar que estas notas aparecen dentro de lo que es la estructura de la revista, ¿no? En esto que Beatriz Arlo, por ejemplo, una investigadora argentina hace ya muchos años que se vienen realizando estos estudios sobre publicaciones periódicas, ¿no? Consideró la sintaxis de revista. Estas notas aparecen hacia el final, en la contratapa, ¿no? Entonces, bueno, como reservar ese espacio a lo misceláneo y al espacio publicitario, tener un diálogo con lo publicitario. Ahí encontraba algunas relaciones con lo que habían comentado también sobre la revista de Avance en relación con la publicidad, ¿no? Y la crítica y la publicidad. No sé si respondo la pregunta. Sí, está muy bien, gracias. Muchas gracias. Fran. ¿Te escucha? Sí, a Franci, ¿cierto? Ok, Adriana tiene un comentario, pero ¿es una pregunta o un comentario? Quería hacerle un comentario, María de los Ángeles. En principio, felicitarla a los compañeros por las valiosísimas presentaciones que realizaron. Me interesan mucho las dos, por supuesto. Quería consultarte, María de los Ángeles, vos mencionaste la revista multicolor de los sábados, y justamente en el año 1933 se publica en una de estas revistas, que tienen mucho color, como su propio nombre lo indica, ilustraciones y dibujos, una columna que pareciera a priori pasar más desapercibida, y que es nada más y nada menos una discusión seria entre Ezequiel Martínez Estrada y Jorge Luis Borges con relación a la reciente publicación de su ensayo Radiografía de la Pampa, ¿no? Estaba recién revisando entre mis archivos y fue editada en septiembre de 1933, y aparece la voz de Jorge Luis Borges en una columnita, en una paginita de avanzada, digamos, de las 8 páginas, está en la número 5, y aparece una columnita como si pasara desapercibido, no aparece su nombre escrito explícitamente, sino sus iniciales, y bueno, y es un ingreso fuerte al debate de ideas respecto de lo que supuso la posición del ensayista respecto a los intelectuales argentinos y su participación o no en relación con las dictaduras en esa década infame, ¿no? Si vos tuviste oportunidad de explorar esas publicaciones ilustradas, ¿no? Que estaba mirando, tienen dibujitos de color que si quieren se las puedo compartir, y que me Sí, fue mi parece tema de que... tesis de doctorado, la revista multicolor de ¡Ay! los sábados. Sí. Genial. No, Sí. que me llama mucho la atención ese diseño especial, y que, bueno, nos convoca a una reflexión que no es la figura del Borges posterior, es una figura de otro Borges. Y bueno, no sé, a ver qué me contás de eso, que sabes mucho. Sí, este caso, estás hablando de la columna de bibliografía, ¿no? De la revista Multicolor. Bueno, sí, era una columna que tenía en general, dos reseñas de 2 libros, y tenía que ver con una contribución que tenían que hacer los 2 codirectores de ese suplemento, que eran Borges y Ulises Petit de Murat, que semanalmente tenían que escribir para el suplemento. Entonces siempre o uno o el otro publicaba una reseña sobre libros, y bueno, en este caso estaba la publicación esa que hizo Borges, de uno de esos, era semanalmente, ¿no? Esa revista salía los sábados,
y entre todo el contenido literario y visual que tenía el suplemento, bueno, aparecía esta columna en interacción con los otros textos. No llamaba tanto la atención como estas secciones misceláneas, ¿no? Porque ahí, bueno, lo más relevante era, como decía, el color, la relación entre texto e imagen, la publicación de literatura. Es un suplemento donde se privilegia la publicación de literatura por sobre la crítica. Entonces, bueno, ya es otro tipo de dispositivo, ¿no? Estamos en los años 30. Pero sí, conservaba de todas formas el espacio de la crítica en ese espacio, en esa columna de bibliografía que nunca dejó de publicarse. Y la miscelánea, o este espacio de más misceláneo vinculado con la crítica, estaba en una sección que estaba a cargo del primo de Borges, Guillermo Juan, que se titulaba Anímula Bágula. Entonces ahí, museo se llamaba la sección y el seudónimo era Anímula Bágula, o sea que ya ahí aparecía una firma, un seudónimo, digamos, pero bueno, era un espacio más risible, más vinculado con esto que decimos de la gacetilla orientada hacia las vanguardias, ¿no? A la risa, a lo gracioso, a un contenido más, digamos, misceláneo y vinculado con lo irónico, que era algo propio de las vanguardias en el momento. Quiero decir, diferente a lo que sería la biografía más seria, ¿no? Los trabajos bibliográficos más serios. Gracias. Tenemos una última pregunta por aquí. Pues más que, bueno, es una pregunta, pero también es un comentario a la exposición sobre revista de avance. Primero que me parece súper interesante volver a estas revistas pues, que han sido muy trabajadas, sobre todo las revistas cubanas, pensando en las transformaciones del significado de esas revistas, pues a lo largo, como el futuro de las revistas como parte del archivo cultural latinoamericano. Y pues claro, porque esas revistas y esos intelectuales ocuparon distintos espacios en todo lo que pasó después, ¿no? A lo largo del siglo XX. Por ejemplo, Mañac terminó en Miami, ¿no? Poniéndose muchísimo a lo que pasó después. En cambio, Carpentier siempre fue muy fiel ideológicamente a lo que significaba el proyecto revolucionario de Fidel Castro. Entonces, bueno, entre todo esto me parece muy interesante que estén retomando la revista y les quería preguntar cómo ustedes ven cómo dialogan ustedes en esta investigación o aportan desde su mirada hoy, ¿no? A la revista frente a, pues, otras investigaciones que ya existen, ¿no? Sobre esa misma revista, por ejemplo, la de Celina Manzoni, que es muy interesante, ¿no? Que es como el trabajo, creo yo, más importante que existe sobre esa revista. Bueno, sí, sin duda esta es una de las revistas como más estudiadas, sobre todo del Caribe, porque eso fue como el nodo central para muchas relaciones fundamentalmente transatlánticas y eso es muy importante para la región. Y en nuestro caso, digamos, y esa es como la particularidad de nuestro enfoque metodológico, esa pregunta, ¿por qué debe ser el arte americano? Pretendemos reactive una discusión en la contemporaneidad sobre qué debe ser el arte americano a las luces de un poco de las derivas y de las limitaciones que tuvo en su momento el cuestionamiento. De eso, con eso un poco cerrábamos la idea. Lo que pensamos es que nuestro trabajo no solamente suponga un registro historiográfico de digamos, sistematizar cuáles fueron las respuestas y cuáles son esas conceptualizaciones o propuestas a las que respondieron los diferentes intelectuales, sino pensar hoy una pregunta por la americanidad, cuáles son las nuevas derivas, digamos, que puede indicar. Esa es como la particularidad diferencial de nuestro enfoque como proyecto. Sí, aprovechando que quedan 3 minutos. De hecho, me prestas la última en la que están las preguntas. Habíamos, a propósito de que estamos trabajando una interrogación, habíamos pensado para el cierre nuestra propia interrogación.
que será a partir de la cual entonces empezaremos a trabajar, y sería cuáles son las responsabilidades que debe asumir la intelectualidad latinoamericana hoy, cómo posicionarnos en el ejercicio de la crítica literaria del continente de cara a otras tradiciones, y cómo se puede entender hoy la americanidad, digamos. Entonces, en una serie de preguntas que buscamos actualizar y, como mi compañera mencionaba, pues poner en diálogo, digamos, con investigaciones más actuales y demás. A mí me parece súper interesante, por ejemplo, yo lo he pensado, ¿no? Que sería muy chévere pensar la figura de Martí, cómo cambia y es como un comodín político, ¿no? Para todo el mundo en todas las peleas ideológicas en Cuba, ¿no? Desde Miami reivindica a Martí de un lado, Fidel Castro de otro, ¿no? Y él se vuelve también esa figura del latinoamericanismo, que es muy importante también para el pensamiento, pues, latinoamericano, incluso decolonial, ¿no? Y pensar en todas estas figuras desde hoy me parece buenísimo para justamente repensar cómo se puede esa pregunta que ustedes están mencionando, que acabaste de leer, me parece muy chévere eso. Súper felicidades. Gracias. Sí, la decolonialidad y como a las luces de Dussel es como uno de nuestros caminos a seguir. Muchas gracias a los ponentes por sus interesantes presentaciones.